¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a Electrónica Avanzada. Por fin, después de tanto tiempo, los podcasts regresan. Estos podcasts, para las personas que no estén familiarizadas con este método de publicación en el canal, son simples videos en los que se hace una charla corta sobre temas de electrónica en general, desde microcontroladores, aplicaciones de potencia y tendencias que ocurren en el mundo actual. Estos podcasts son de corta duración, simplemente para tener una pequeña charla y reflexión sobre el tema en cuestión. Estos podcasts se van a estar publicando los miércoles de cada semana, por lo que espéralos y disfrútalos. Bien, comencemos con el tema de esta semana. Bien, el tema de esta semana es la arquitectura ARM y lo que significa en el mundo actual. Como nos hemos dado cuenta en los últimos años, la arquitectura ARM ha estado cobrando una notoriedad extrema. Se podría decir desde el 2010 hasta fechas actuales, ARM se ha considerado como el rey en arquitecturas de 32 bits y hasta 64 bits, especialmente en las aplicaciones móviles. ¿Pero a qué se debe esto? Bien, esto era muy distinto hace varias décadas. ARM era inicialmente una arquitectura para PCs de escritorio, una arquitectura proveniente del Reino Unido y que se usaba con fines distintos de cierta manera a la arquitectura x86. Las primeras integraciones de ARM no eran tan notorias, pero eventualmente se notó una eficiencia en consumo de energía muy superior a lo que ofrecía x86 y a lo que ofrecían otras arquitecturas móviles. Es por esto que las aplicaciones de ARM gravitaron más hacia el mercado portátil, procesadores de teléfonos, procesadores de videoconsolas y demás aplicaciones. Conforme estas compañías de aplicaciones móviles, tanto de videojuegos como de teléfonos, se fueron dando cuenta de las maravillas que la arquitectura ARM le proporcionaban. Ahora, tenemos que adentrarnos en el punto de vista de estas compañías. Previo a adoptar una arquitectura, podría decirse universal o altamente conocida, cada compañía diseñaba su propio procesador o su propio SoC o su propio chip embebido, como quieras llamarle. Y esto significaba un enorme costo porque significaba el diseño del chip, significaba entrenar a los desarrolladores de software, sea de la compañía o sea de third party o lo que sea, lo que añadía los costos de producción, los costos de desarrollo y limitaba mucho las prestaciones en el tiempo actual. Obviamente en un inicio los teléfonos solo servían para hacer llamadas y demás, no era la gran cosa, pero ya que los teléfonos inteligentes y también las videoconsolas comienzan a hacerse más complejas, se va requiriendo una arquitectura universal o una arquitectura parecida entre plataformas para que este desarrollo de software y esta comercialización globalizada pudiera darse a cabo. Por ejemplo, si hoy en día cada teléfono tuviera una arquitectura enormemente diferente entre sí, veríamos que el desarrollo de software sería un poco más complejo. Y es por esto que iOS tiene aplicaciones un poco más eficientes, o bueno, tal vez no un poco más, tal vez mucho más eficientes en comparación con Android, porque iOS maneja una arquitectura casi igual en todos sus dispositivos, mientras que en Android vemos que algunos teléfonos usan la arquitectura Exynos, otros usan chips de Qualcomm, otros usan chips de Huawei, y ahí es donde se crea un poco la disparidad. Pero bueno, todos usando ARM a fin de cuentas. Pero este era el punto por el cual las compañías se decidieron en una manera o una visión económica en
usar la arquitectura ARM para todas sus plataformas. Aparte de, como ya lo habíamos mencionado, la parte del consumo de energía. Los chips ARM consumen menos energía que sus contrapartes RISC o sus contrapartes hardware o cualquier arquitectura que esté más o menos en un mismo nivel de procesamiento. Ahora, estos chips en un inicio eran más caros, tanto por la manufactura, porque la tecnología ARM pues sí es un poco distinta. No nos vamos a meter a fondo en las diferencias de los die entre las arquitecturas en este podcast, pero bueno, ya lo veremos después. Tanto en la manufactura como en la licencia, para poder usar la arquitectura ARM, poder integrar un núcleo, tienes que pagar una licencia que eventualmente se va reflejado en el precio del chip final. Por ende, antes solo se veían en aplicaciones en masa como videojuegos, teléfonos y demás. Bueno, como pasa en los microcontroladores, las tecnologías que hoy son nuevas y caras eventualmente se hacen baratas y eficientes, por lo que el mercado de microcontroladores fue reconociendo, de la misma manera que lo hicieron inicialmente las compañías de hardware masificado en productos de consumo, los microcontroladores comenzaron a adoptar la arquitectura ARM por las ventajas que proporcionaba respecto a las arquitecturas que ya se tenían. Por ejemplo, en el caso de Microchip, exceptuando las arquitecturas de 8 bits y otras características que obviamente no entran, pero por ejemplo, si tú tienes una arquitectura Harvard que te cuesta desarrollar, que te cuesta mejorar y que ya te está dando un límite en cuanto a lo que puede brindar, y tienes la arquitectura ARM que te brinda un montón de ventajas, que es aún mejorable, que consume menos y que ya está adoptada a nivel global, pues no vas a seguir masificando la arquitectura Harvard porque el mercado no se está moviendo por ese lado. Entonces, al reconocer todas estas ventajas, las empresas manufactureras de microcontroladores deciden adoptar las arquitecturas ARM. Obviamente, aquellas arquitecturas que hoy en día no se consideran complejas, porque por eso es un microcontrolador y no un procesador como tal. Pero si se empiezan a implementar, no solo en microcontroladores, sino también en FPGAs. Ya puedes comprar FPGAs que tienen núcleos ARM integrados, sea por lógica de software o sea por un die de un ARM ya integrado directamente. Sea como fuere, ya los tiene integrados. Y esto le proporciona una enorme ventaja a los desarrolladores, porque de la misma manera en la que significaba una ventaja el tener una misma arquitectura en teléfonos móviles, ahora significa una ventaja tenerla en microcontroladores, por el hecho de que al desarrollador se le facilita migrar código que se haya desarrollado previamente en un micro ARM hacia otro micro ARM. Al igual que el consumo de energía, al igual que mil y un cosas que se puedan hacer énfasis en el desarrollo de microcontroladores, más en concreto en software. Y por esto vemos esta tendencia a adoptar la arquitectura ARM en una variedad de empresas como Microchip, ST Electronics, lo que antes era Atmel, y otras empresas como Freescale, Nordic Semiconductor y demás. Visita nuestra página web oficial prismasemnetwork.com. Ahí puedes conseguir nuestros 5 libros y la revista Transient Wave. Descubre todo el contenido que tenemos disponible para venta y las demostraciones gratuitas descargables. Conviértete en un mejor diseñador con Prisma SEM Network. Bien, las aplicaciones anteriormente mencionadas eran aplicaciones móviles que, a pesar de que han ido evolucionando a un paso acelerado, no representaban realmente una comparativa directa con procesadores x86 o x64.
Esto era hasta que ocurrió un evento muy interesante en la historia actual, que es el lanzamiento del chip M1 por parte de Apple. El chip M1 es un SoC, esto quiere decir que es un CPU y un GPU en el mismo chip, y la memoria caché y demás. Este chip significa un parteaguas porque la potencia que puedes obtener de este chip versus el consumo es muy alta. Esto quiere decir que puedes hacer cosas muy complejas y al mismo tiempo consume poca energía. Este chip es muy potente en comparativa con otros chips ARM, como los que tiene Qualcomm, como los que tiene Huawei, como los que tiene Samsung, que obviamente están destinados a aplicaciones no tan complejas. Esto es porque esta arquitectura que ha modificado Apple se presta más a los procesos multinúcleos, ya que tiene entre 8 a 11 núcleos, por lo que puedes hacer más eficiente el procesamiento múltiple o paralelo. Bien, este chip, a pesar de que aún no se compare directamente con procesadores como los de Intel o AMD, que son x64, sí es un paso muy agigantado para ARM. ¿Por qué? Porque ya se empieza a emplear en laptops, y no en laptops como una Chromebook, sino una laptop que ya se considera profesional, como la MacBook Air y la MacBook Pro, que integran estos chips. Ya puedes desarrollar código, ya puedes usar Photoshop, ya puedes usar aplicaciones de Office con una mayor complejidad, ya puedes hacer cosas que inicialmente eran un poco limitantes para ARM, pero que ahora no lo son. Esto es un paso agigantado para ARM y un paso muy acertado para Apple, porque inicialmente el problema con las laptops era tanto la duración de la batería como el sobrecalentamiento de las mismas, y ahora con ARM tenemos una ventaja enorme en cuanto al consumo, en cuanto a la eficiencia. Pues qué mejor tener una laptop que te dure 10, 14 horas trabajando en lugar de 3 o 4. Es por esto que es un paso muy acertado. Vamos a ver cosas muy interesantes con el chip M1 y con sus posteriores integraciones. Eso tenlo por seguro. Bien, ya conocemos las condiciones actuales de ARM. Ya sabemos el futuro brillante que tiene a corto plazo. Ya sabemos o podemos predecir todo lo que viene a corto plazo. ¿Qué significa para el futuro más a largo plazo? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué significa para Intel, para AMD, para Qualcomm, para Samsung, para Huawei y para los demás? A pesar de que a ARM aún le falta mucho para poder alcanzar lo que puedes lograr con un Core i7, con un Core i9 o con un Ryzen, claramente aún no se puede hacer. Sí va a significar un futuro muy enfocado en la eficiencia, muy enfocado al bajo consumo y muy enfocado a el consumidor promedio. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez ARM nunca llegue, bueno, decir nunca es muy precipitado, pero tal vez a largo o mediano plazo no llegue a las alturas de una arquitectura x64 en cuanto a la potencia máxima que se puede lograr. Pero en un mundo que se desplaza rápidamente hacia la eficiencia en consumo, en el que cada vez se exige más que los dispositivos consuman lo menos posible, sí estoy seguro de que vamos a ver ARM en PCs y laptops, no exclusivamente en iOS, muy diversificado para el consumidor general. Para el consumidor que solo usa Word, para el consumidor que solo usa Internet, para el consumidor que tal vez use Photoshop, que no use software extremadamente demandante. Para todos esos usuarios y también para el gaming de baja gama, vamos a ver que ARM va a empezar a tomar campo
para el bajo consumo. Esto obviamente no es únicamente un reto para los desarrolladores de hardware, sino también para los de software, porque obviamente si tienes un software que actualmente está escrito para x64, tienes que hacer el port directo a el procesador ARM, ya que si usas un emulador pues va a haber problemas de eficiencia. Pero bueno, significa una tarea extra para los desarrolladores, pero sin dudas es una transición que va a ocurrir, porque si ya lo hizo Apple y ya está tomando resultados increíbles, tenlo por seguro de que se va a implementar en PCs, en laptops, y vamos a ver un futuro muy eficiente en consumo. ¿Qué desventajas nos va a presentar? Tal vez una incompatibilidad directa con software antiguo, tal vez una necesidad de emuladores mayor de la que exista hoy en día, pero esto solo queda a saberlo en unos años. Y bien, ¿qué te pareció el podcast de hoy? Sin duda ARM va a ser una arquitectura que va a predominar por los próximos años en un montón de mercados, no solo el de los móviles y no solo el de videojuegos, pero sino el de consumo en general. ¿Cuál es tu opinión de ARM? ¿Tú desarrollas en ARM? ¿Qué visión tienes para el futuro? Haznoslo saber en la caja de comentarios. Y bien, este es el fin del podcast. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima.